Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos pone ante esta pregunta: ¿tienen que pagar el impuesto, el diezmo al templo? En Chile decimos el 1% a la iglesia, los que están viviendo del servicio a la iglesia. Esa fue la pregunta que le hicieron a Pedro. ¿Tu maestro paga el impuesto al templo? Y San Pedro, para zafarse del problema, responde: sí, sí lo paga. Y cuando él llega a la casa de su suegra, que era la casa de Pedro originalmente, Jesús le sale al paso y le pregunta: Pedro, ¿quién debe pagar el impuesto al templo? ¿Nosotros debemos pagarlo? Y le hace esta pregunta bastante interesante. ¿Los reyes de quiénes reciben impuestos? ¿De sus hijos o de las personas que pertenecen a la comunidad, los súbditos? Por supuesto que de los súbditos, responde Pedro, no de los hijos. Y Jesús dice: igual, para no escandalizar a esta gente, a los sacerdotes del templo, vamos a pagar el 1%. En este caso, el diezmo, el impuesto que había que pagar en aquella época. Entonces, esto es muy interesante porque nos enseña a nosotros, los sacerdotes, que también debemos colaborar con nuestro 1% a la iglesia. Eso es un mandamiento de la iglesia. La Iglesia Católica tiene varios mandatos para sus hijos, uno de los cuales, que es por nuestro bien nada más, es, por ejemplo, la confesión anual. Ojalá que tuviéramos más de una confesión al año, pero al menos una confesión al año. Otro mandato es el pago del 1% a la iglesia. En otros lugares es el 10%. Pero, en fin, esto se traduce, al fin y al cabo, en que cada uno a conciencia da lo que puede para ayudar al mantenimiento de las personas que están 100% consagradas en la iglesia. Sacerdotes, obispos, el papa, religiosos, religiosas, etcétera. Porque, como dice Jesús, el obrero merece su paga. Sin embargo, por supuesto que esto nunca se va a obligar. Cada uno da según el tamaño de su corazón, de su amor, de su conciencia, de que debe colaborar con la iglesia. Jesús no solamente está pagando este diezmo al templo, sino que en el Evangelio de hoy dice que Él está entregando mucho más que eso. Él está entregando su propia vida. El Hijo del Hombre será entregado, será crucificado, entregará todo. Entregará su sangre, entregará su perdón, entregará su madre, entregará su vida, resucitará para darnos resurrección. Lo dará todo, mucho más que el 10%. Entonces, es lógico que Jesús también quiera pagar este impuesto al templo para no escandalizar a nadie. Ahora que estamos comenzando nuestra radio Madre de Dios en una versión 100% evangelizadora, nos preguntamos: ¿surgirán conciencias que sean nobles en medio de nuestro pueblo, que quieran colaborar con esta radio, ahora que ella debe mantenerse de otra manera?
que ciertamente los auspicios, el comercio no va a ser suficiente para mantener los gastos de esta radio. Por supuesto que sí, Dios va a suscitar corazones nobles, personas que van a acercarse a la iglesia, que van a acercarse a la radio, que ahora es un organismo que está totalmente integrado con la evangelización de la iglesia. Solo alabanza a Dios, transmisión de la misa, un mensaje coherente que en cualquier momento que lo escuchemos nos va a hacer bien, nos va a conectar con el Señor, con el mensaje y con la palabra de Dios. Pero esto también tiene una estructura humana, material, que debe mantenerse. Y estamos seguros que San José, nuestro patrono, va a suscitar personas que libre, voluntariamente, caritativamente, van a colaborar con esta obra de la Madre de Dios. Bueno, hoy día celebramos la fiesta de una mujer santa que también entregó no solamente su 10% a la iglesia, sino que lo dio todo. Es Edith Stein, una mujer maravillosa que el Papa Juan Pablo II, junto con canonizarla, la nombró patrona de Europa. Ella fue carmelita, mártir, en el campo de concentración de Auschwitz, a manos de los nazis, por ser judía, pero también por ser cristiana. Entonces, esta santa nos muestra cómo es realmente la Virgen prudente, que se llena del amor de Dios, que tiene su lámpara encendida para cuando el esposo la viene a buscar. Su corazón se fue llenando de amor a Dios poco a poco, aunque hizo un largo camino. Nació en una familia judía, pasó por un tiempo de ateísmo, también de feminismo, tiene libros acerca de la mujer, que vale mucho la pena leerlos porque están escritos con muy buena intención, y no como el feminismo ateo de Simone de Beauvoir y otras mujeres que odian a Dios y se dicen feministas. Esta mujer, en cambio, amó profundamente la verdad, fue una filósofa, se preocupó con la reivindicación de la mujer, también con la reivindicación de los judíos, también con la reivindicación de los cristianos en un tiempo en que eran perseguidos por los nazis. Se puso del lado de los más débiles. Luego de pasar por ese tiempo de ateísmo y de judaísmo, ella se convirtió, se hizo cristiana, católica, después de bautizarse, después de conocer los escritos de Santa Teresa de Ávila. Ella decide consagrarse como carmelita y lleva el bello nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, porque amó la cruz de Cristo por sobre todas las cosas. Es una de las santas Teresas que tiene nuestra iglesia, de las hijas de Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo. Igual que Santa Teresa de los Andes, Santa Teresita del Niño Jesús y otras Teresas que son grandes discípulas y seguidoras de esta mujer que es la Virgen prudente por excelencia, ¿no? Santa Teresa de Ávila, la reformadora de los carmelitas. Entonces, es tan maravilloso llenar nuestra vida de amor, que estemos llenos de esta riqueza tremenda que es el Espíritu Santo. Pagar el 1% a la iglesia es lo mínimo. Lo que realmente importa es que le entreguemos nuestro corazón al Señor, como lo hizo Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como lo hizo el mismo Cristo, que se dio por entero, porque el que se entrega de esa manera recibe el 100 por 1 en esta vida, como Jesús mismo enseña, se es muy feliz y más encima en el cielo la vida eterna. Claro que con persecución, claro que con dolor, porque la semilla tiene que morir en esta etapa de la vida para poder resucitar después. Pero si morimos y sufrimos con Cristo, con Él viviremos y con Él resucitaremos. Que el Señor, a través de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nos dé la fuerza para no solamente entregar lo mínimo a la iglesia, sino también para entregarle toda nuestra vida a Dios a través de nuestros hermanos, y no quedemos como semillas infecundas que están botadas porque no se atreven a dar nada, están aletargadas, no quieren morir a sí mismas, a su soberbia, a su egoísmo,
porque simplemente tienen miedo. Pidamos al Señor que nos dé la valentía, la fuerza de buscar la verdad, de buscar el amor, como esta mujer santa, y así encontraremos la paz, la alegría de los hijos de Dios, de ir caminando hacia la luz eterna que es Cristo Jesús.